Muy buenos días, el Señor los bendiga. Cada persona que está conectada escuchando este devocional, estamos en una lectura continua, en una lectura en orden, capítulo a capítulo de la palabra de Dios, y estamos estudiando en esta etapa el Nuevo Testamento. Estamos en el tercer libro del Nuevo Testamento, que es Lucas. Lucas nos está llevando para una descripción llena de la misericordia del Señor con las personas que más lo necesitan, desde los milagros para liberar a los poseídos, para sanar a los enfermos, para restaurar esa relación con el Padre que estaba rota y abrazar a esas personas que eran excluidas por la sociedad y por el tiempo en su momento. Y nos ha hablado muchísimo por medio de cada uno de los milagros que hemos estudiado. En esta mañana continuamos en el capítulo 18, Lucas 18, parábola de la viuda insistente. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en el cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tenga en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, le doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús y los niños. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban, pero Jesús llamó a los niños y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. El dirigente rico. Cierto dirigente le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Jesús predice de nuevo su muerte. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre.
En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Un mendigo ciego recibe la vista. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Y cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron alababan y daban alabanza a Dios. ¿Sana la fe? Es nuestra reflexión de hoy. Es acerca de esto que acabamos de leer. El ciego ve lo que a otros en esa multitud se les pasaba por alto. Al proclamar que Jesús es el Hijo de David, reconoce que Jesús es el Mesías prometido, aquel que tanto esperaban. Y esta mañana quiero que reflexionemos en eso, en nuestra fe. De esta manera el ciego exhibe su fe, como la fe exige que se abandone toda confianza en los recursos propios y echarse sin reserva sobre la misericordia de Dios. La fe del ciego implica vaciarse él mismo. Y es nuestra pregunta de reflexión esta mañana, porque nosotros, la palabra de Dios dice que debemos pedir para que nuestra fe se fortalezca y se forme fuerte, y todo eso pasa por medio de la palabra, de escucharla, de leerla, de meditar en ella, de estudiarla. ¿Es tu fe fortalecida como la del ciego? La fe se parece al pomo de una puerta. El pomo por sí solo no puede abrir la puerta, la cerradura, pero es en el medio que permite que se abra la puerta. Por causa de la chapa, que es la fe, es posible abrir la puerta hacia la sanidad. ¿Y por qué no te preguntas esta mañana en qué estás esperando sanidad? Una sanidad física de una dolencia, de una enfermedad, de una condición, una sanidad espiritual. De pronto estás y sigues desconectado con Dios por falta de perdón, te cuesta leer la palabra de Dios, tienes rencor, algo oculto, un pecado oculto, que planeas practicarlo y no lo has confesado. De pronto una sanidad emocional, te sientes deprimido, triste, no has logrado alcanzar y recibir el gozo del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pregúntate esta mañana, porque nuestra fe es como un acto de entrega a Dios, es un instrumento que Él usa para cumplir sus propósitos. Sin embargo, nuestra fe no puede de por sí hacer que cierta acción ocurra. En cambio, de la misma manera que una puerta no se puede abrir sola si no existe una cerradura o si no extendemos la mano para mover esa cerradura. Dios puede optar por no obrar cuando la fe no está presente, porque Dios hace lo imposible cuando nosotros hacemos lo posible. Señor, esta mañana te pedimos que fortalezcas nuestra fe. La fe es la certeza de aquello que no podemos ver y que todos los días aumente y caminemos en ella. Señor, que esta lectura diaria, que el escuchar este devocional, hoy pido con mis hermanos que aumentes nuestra hambre y nuestra sed de tu palabra, solo de tu palabra. Padre, hay muchas enseñanzas humanistas ahora, aún en las iglesias hay mucho entrenamiento y coaching de humanismo, de organización. Y estas cosas son buenas, nos nutren y nos equipan para realizar nuestras tareas diarias, pero nada como tu palabra. Yo pido por mí y por mis hermanos que están haciendo este devocional conmigo que podamos, con sed y con hambre, sedientos, abrir y estudiar tu palabra, escuchar, meditar en ella. Padre, hoy te entregamos nuestra fe, nuestro proceso de fe de crecimiento en ti. Sánanos espiritual, emocional y físicamente. Y que podamos seguirte, amarte y seguir ese proceso de santidad
de una manera que te honre y te alabe, cumpliendo nuestro propósito, el propósito de cada uno para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.